proceso de verificación empírica básicamente fundado en la inducción. Ya veremos posteriormente en qué consistieron las graves irregularidades en la construcción de este proceso sucesivo de inferencias lógicas. Humberto Eco clasificó las formas de abducción de acuerdo a la codificación de las reglas: hipercodificadas, hipocodificadas y creativas, como ya lo vimos en el desarrollo de esta intervención. Las codificadas llevan inmediatamente a una conclusión: si hay una huella de un zapato en la arena, es porque un ser humano estuvo en el lugar de los hechos. Las hipocodificadas requieren una sucesión de análisis de signos que se van descifrando al unir piezas de un rompecabezas. Las creativas parten de la invención de quien analiza los signos encontrados. Surge a través de la imaginación y el conocimiento de varias disciplinas. Otra de las críticas fundamentales al proceso de inferencia lógica, si es que lo hizo, de la Fiscalía General de la Nación, es el de que no solo acudió en la construcción de hipótesis y en la aplicación de este mecanismo de inferencia a un proceso sucesivo de inferencias lógicas, sino que también incurrió en otro grave error, y es el de que no construyó ni fundamentó las máximas de experiencia en que supuestamente está fundamentada la hipótesis que quiere corroborar. Hemos visto cómo las reglas, de acuerdo a su codificación, según Humberto Eco, pueden ser codificadas, hipercodificadas e hipocodificadas y creativas. En este caso es muy claro que la Fiscalía General de la Nación no tuvo en cuenta de ninguna manera este tipo de construcción de máximas de experiencia que tiene en cuenta la semiótica, en este caso es la cita de Humberto Eco. Especialmente no tuvo en cuenta las reglas hipocodificadas, es decir, aquellas que requieren una sucesión de análisis de signos que se van descifrando al unir unas piezas de un rompecabezas. Posteriormente haré relación a cómo se produce esta falla fundamental en la argumentación de la Fiscalía. El tercer elemento para entender la evidencia como una construcción es la de que debe existir una relación de probabilidad entre signos e hipótesis. El enfoque de relación entre el signo y la hipótesis puede darse a partir de un cálculo de probabilidades o de probabilidades lógicas. Una pieza de información como la de Andrés Páez, que sigue a epistemólogos norteamericanos, las tesis sobre el particular giran básicamente en torno a un aspecto. ¿Cuál es el umbral de probabilidad que se requiere para que el signo adquiera la categoría de evidencia? Los teóricos que explican el tema señalan que existen dos teorías: una absoluta, que parte de un umbral fijo, 50% de probabilidades, y otra relativa, umbrales que se señalan por rangos. Debo señalar que en la exposición que he venido sosteniendo, si bien comparto que debe existir una relación de probabilidad entre signos e hipótesis, yo me aparto de la orientación muy importante que da el filósofo Andrés Páez y que dan otros epistemólogos norteamericanos, y descarto la posibilidad
de que las probabilidades entre signos e hipótesis sean probabilidades matemáticas. Me inclino mejor por la tesis de que sustenta o que están basadas en teorías de la argumentación como la que expuse ayer, por ejemplo, de González Laguerre, que se basa en la argumentación de Townley. Creo más bien que la relación de probabilidad entre signos e hipótesis es una relación lógica, es una relación que se establece basada fundamentalmente en relaciones de probabilidad plausibles, probables, basada fundamentalmente en un encadenamiento de argumentos que sean plausibles. Importante esta aclaración, teniendo en cuenta que el Estatuto Procesal colombiano exige, para formular acusación, exista probabilidad de verdad de que el imputado pudo haber sido autor o partícipe de un determinado hecho punible. El cuarto elemento que presento con base fundamentalmente en las teorías del filósofo colombiano, profesor de la Universidad de los Andes, profesor de lógica y teoría de la ciencia, es el elemento del contexto epistémico. La interpretación de un signo debe hacerse en un determinado contexto epistémico. Un contexto es una relación entre situaciones particulares interdependientes en un marco bien delimitado. Todo conocimiento está ligado a un contexto determinado. La producción de significados, sentido, está relacionado con el contexto en que se produce. Por eso es siempre relativo. No hay verdades universales y todo depende de los procesos de interpretación que forman parte de la esencia misma de toda actividad humana, la comprensión. Entonces, una pieza de información puede convertirse en evidencia en un contexto y no serlo en otro marco. Ya hemos destacado reiteradamente en esta intervención como una de las grandes fallas que ha tenido el análisis de la inferencia probatoria por parte de la Fiscalía es el de que no tuvo en cuenta el contexto epistémico. Muchas palabras, muchos gestos, muchas órdenes, muchas instrucciones, muchos actos, muchos comportamientos del expresidente Álvaro Uribe solo pueden ser entendidos, adquirir significado si se entienden en el contexto epistémico en que se estaban produciendo. Entro ahora a también explicar muy brevemente en qué consiste una concepción abductiva de la prueba indiciaria, para demostrar cómo la Fiscalía General de la Nación tampoco tuvo en cuenta las estructuras fundamentales del indicio a partir de una concepción abductiva de la prueba. La descripción abductiva de la inferencia probatoria tiene una íntima relación con la prueba indiciaria, siendo esta la que permite concluir que un hecho está probado a partir de la prueba de otro que meramente le indica. Es decir, el fundamento y aporte probatorio del indicio radica en la inferencia fundada en el hecho indicador plenamente probado. En el caso de estudio, los hechos indicadores están plenamente probados. Las instrucciones de Uribe, las palabras, los gestos, su silencio, sus actividades, etcétera, etcétera. En esta sección se aludirá a la estructura lógica del indicio, su valoración y cómo se les puede poner en cuestión. Este ejercicio de explicitación teórica se realiza porque complementa y clarifica el marco conceptual que se empleará para la refutación probatoria de la hipótesis de la Fiscalía
y por su aporte a la corroboración de la hipótesis planteada por las víctimas y la Corte. En esa medida, y teniendo en cuenta que el indicio es un medio de prueba en el ordenamiento jurídico colombiano, artículo 165 del Código General del Proceso, y su valoración probatoria se encuentra condicionada y regulada en el artículo 242 del mismo estatuto, este medio de prueba implica demostrar que la hipótesis fundada en dicho indicio es la mejor en tanto incrementa el nivel de corroboración de una determinada hipótesis. Es decir, un hecho determinado, plenamente probado, incrementa el nivel de corroboración de la hipótesis. Como se mencionó, la valoración probatoria de este medio de prueba está regulada normativamente. Esta regulación se encuentra en el artículo 242 del Código General del Proceso, que señala: el juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso, presupuestos desconocidos en forma absoluta por la presentación y valoración de la prueba para sostener la preclusión en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de la Fiscalía. Con base en estos elementos del Código General del Proceso, voy a abordar también muy brevemente el significado de cada uno de los elementos señalados en la norma. Primer elemento: los indicios se aprecian en conjunto. Ello quiere decir que no solo se determina su individualidad, sino también se analiza su relación con los otros miembros del conjunto de indicios. Por parte de la doctrina, este tipo de declaraciones tienen sentido si se considera que la calidad cognoscitiva de la inferencia de este modo de prueba es menor que el de otros medios de pruebas como tal. Incluso para algunos el indicio solo existe en tanto miembro de un conjunto plural de al menos otro indicio. Las víctimas cuestionamos, criticamos si el fiscal se tomó el trabajo de analizar los indicios en conjunto como si los encontró la Corte en su momento. Por ejemplo, el indicio que permite afirmar que Álvaro Uribe Vélez indujo a Cadena y a Juan José Salazar para que a través de pagos y ofrecimientos obtuviera el falso testimonio de Carlos Enrique Vélez. El indicio que permite afirmar que las cartas allegadas por el Tuzo a la Corte tuvieron su génesis en las presiones de Uribe Vélez a través de Cadena y otros terceros. El indicio que pone, el indicio que afirma y a partir del cual se infiere la declaración falaz de Hildariño y la determinación de si tuvo relación con la obtención de beneficios o utilidades de cualquier tipo. Los indicios de oportunidad inmóvil para delinquir, partiendo del interés directo de Uribe Vélez para desmontar a como fuera lugar esos testimonios en su contra. El indicio de falta de lealtad procesal, verificación de la información, cuando a pesar de tener conocimiento de los falsos testigos de cómbita, autorizó su inclusión en la solicitud de revocatoria del auto inhibitorio. El indicio de mala justificación, al pretender desatenderse de los hechos por un supuesto desconocimiento. Desconocimiento que está refutado en el proceso mediante pruebas directas e indiciarias, como lo veremos posteriormente. En fin, la Fiscalía General de la Nación, al presentar
los hechos favorables a Álvaro Uribe, incurrió en una falla básica en la apreciación de los indicios. No los apreció en conjunto como lo establece expresamente el artículo 242 del Código General del Proceso. El análisis, como lo hemos demostrado en estas audiencias, fue un análisis totalmente fraccionado, individual, no se estudió el tema como un todo, no se estudió la unidad del sistema y por esta razón, he aquí otra de las múltiples fallas en la valoración probatoria que hizo la Fiscalía General de la Nación. El otro elemento que establece el ordenamiento jurídico colombiano es el de que los indicios se apreciarán teniendo en cuenta su gravedad. La gravedad es equiparada por algunos con el indicio necesario y en esa medida la conclusión del hecho a probar se deriva del hecho conocido de forma cierta y absoluta. Incluso también se ha hecho referencia a que la gravedad refiere a esa idoneidad para generar explicaciones plausibles o verosímiles de todo el material probatorio en conjunto. Sin embargo, el criterio de gravedad debe ser la contribución sustancial al nivel corroborativo de la hipótesis. Ello estaría acorde con la estructura lógica antes señalada y con planteamientos como los del profesor Igartua, que nos habla del grado de probabilidad del nexo entre el indicio y el hecho a probar. La Corte Suprema dijo que los indicios relacionados con la conducta de soborno en actuación penal de los falsos testigos Juan Carlos Sierra Ramírez e Hilda Niño Farfán guardaban cierto tipo de correlación con el modus operandi de Uribe Vélez a través de cadena. El tercer elemento, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, es la concordancia y la convergencia. Se enfoca el sentido del hecho indicador frente a lo indicado. Si los hechos indicadores concuerdan, es porque tienen una relación no contradictoria con lo indicado. A su vez, si convergen, es porque todos indican el mismo hecho. Sin embargo, hoy en día ese criterio de univocidad propio de la convergencia, asignado también a la precisión en el derecho comparado, se ha morigerado hasta plantearse como la indicación a un conjunto de hipótesis no tan disímiles. En el caso concreto, no existe explicación plausible para que de un mismo grupo de indicios se lleguen a conclusiones totalmente disímiles. Así, como bien lo explicó Jorge Perdomo, la Fiscalía no podía precluir con los mismos elementos con los que la Corte imputó al procesado. De ahí que le era exigible al fiscal que ampliara los elementos materiales probatorios que tuviesen, si quisiera, la posibilidad de controvertir lo asignado por la Corte. Ninguna de las supuestas evidencias o elementos materiales probatorios practicados por la Fiscalía con posterioridad a la sólida decisión de la Corte Suprema de Justicia fueron desvirtuados o desvirtúan la tesis de la Corte Suprema. Los elementos y la inferencia probatoria de la Corte se mantuvo intacta, indemne, a pesar de los frustrados intentos de desvirtuarla por parte de la Fiscalía General de la Nación. Nada cambió, se mantuvo exactamente la inferencia, no fue refutada después de que se produjo la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, una manera de afectar el supuesto aumento de corroboración de la hipótesis es atacando la regla de la experiencia
que funda su pretendida contribución. En ese sentido, si tenemos que las reglas de la experiencia son, y aquí hago una cita doctrinal, son enunciados generales y abstractos que dan cuenta de la manera como casi siempre ocurren ciertos fenómenos a partir de su observación cotidiana, mediante la constatación de que siempre o casi siempre, ante una situación A, se presenta entonces un fenómeno B, entonces ante cualquier supuesta regla de este tipo nos podemos hacer las siguientes preguntas. Por una parte, hemos de entender si la supuesta regla y la normalidad que ella conlleva está en términos de lo más común, el deber ser, lo promedio o lo esperable. En ese sentido, lo más esperable de la creación de una fuente de riesgo es que se consuma o termina en un resultado dañino. Si se busca un testigo, se le presiona o se le hacen ofrecimientos, lo más probable, de acuerdo a las reglas de experiencia, es que testifique lo que el inductor desea, consumándose así la conducta punible. De ahí que le sea exigible al creador de la fuente de riesgos, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en la medida de aseguramiento, que tome medidas de seguridad y salvamento para evitar el resultado. Es decir, que tome las medidas necesarias para verificar que los testigos están diciendo la verdad, que no se les realicen ofrecimientos de ninguna índole a los testigos, que si se conoce que el testimonio fue falseado en su origen, se ponga en alerta a la Administración de Justicia para que lo desestime, entre muchas otras medidas de seguridad que no adoptó Álvaro Uribe Vélez. Por último, con relación a la regla de experiencia, en tanto éstas deben seguir el sentido común o la lógica razonable, es posible que casos similares tengan respuestas distintas según el convencimiento racional de cada juzgador. Como quiera que esta situación puede ser catalogada de anómala, se requiere un grado adicional de valoración probatoria. Este grado adicional consiste en que la regla de experiencia aplicada a un caso debe poder contar con un amplio consenso social respecto de su aplicación razonable, de manera que el evaluador de la posible conducta criminosa tenga lo que un autor italiano denominó carácter social del convencimiento. Esto es, un convencimiento que pueda ser predicado de cualquier ciudadano que deba ocuparse del análisis de la prueba concreta. Entremos ahora, examinados estos breves presupuestos teóricos, a hacer un análisis, o al menos una enunciación de indicios en contra de Álvaro Uribe. No voy a hacer una relación integral porque son extensos, sino de algunos que creo relevantes y que por supuesto ya he mencionado en apartes de esta intervención. Análisis a través de indicios. En primera medida, a partir de la valoración en conjunto de las pruebas, se concluye, por ejemplo, la existencia de un indicio grave al establecerse la plena prueba de patrones de conducta y formas transversales a los hechos analizados. Uno de los indicios más graves que cuentan en contra de Álvaro Uribe, que no ha sido desvirtuado por parte de la Fiscalía General de la Nación y que fue analizado in extenso por la Corte Suprema de Justicia, es lo que la Corte clasificó como un modus operandi. Ello por cuanto dichos elementos reiterados y su improbable espontaneidad
muestran probatoriamente que hacen parte de un esquema que va más allá de su individualidad. El modus operandi es un indicio que se construyó a partir de reglas de experiencia que se obtuvieron, como lo diría Humberto Eco, a partir de el análisis, encuadre, sistematización de diversos signos que concuerdan para mostrar que ese modus operandi con que ha actuado Álvaro Uribe en muchas ocasiones se reiteró en este proceso. De esta manera, por ejemplo, todos los sucesos evidenciados por la Corte respecto del acercamiento indirecto del procesado a Monsalve comparten tres coincidencias. Y aquí sigo el hilo conductor de razonamiento de la Corte Suprema de Justicia. Primero, buscan que Monsalve se retracte de las afirmaciones en el proceso de los hermanos Uribe. Segundo, buscan que Monsalve culpe a Iván Cepeda de ser el promotor de los falsos testimonios. Tercero, dan cuenta de la existencia de una situación de urgencia para obtener dicha versión y presentarla ante la Corte. Ahora, en relación con los elementos de juicio particular, valga señalar que Juan Guillermo Monsalve Pineda manifiesta que recibió una visita por parte del abogado Diego Cadena el 21 de febrero de 2018. No obstante, Monsalve no accedió a recibir la misma. Fue su compañero Enrique Pardo Hache quien le informó de qué se trataba. Le señaló que tenía contacto con la gente de Uribe y que vendrían para que firmara un documento retractándose. Este hecho relatado fue constatado mediante el informe de Policía Judicial número 1, 12-24-40-90. En dicho informe también consta la existencia de 4 visitas por parte de Diego Cadena entre el 21 y 22 de febrero a la cárcel Picota, una del 21 de febrero de 2020 a Pardo Hache, 2 del 22 de febrero de 2020, una a Pardo Hache y otra a Monsalve. Del anterior hecho indicador plenamente probado, se colige el aumento del nivel corroborativo de la hipótesis que plantea la existencia de una coordinación entre Diego Cadena y Enrique Pardo Hache, así como también se refuerza la versión de que estos dos sujetos actuaban en nombre y representación ajena para beneficiar, en últimas, a quien tenía el manejo de la situación y determinaba a los otros intermediarios, el imputado Álvaro Uribe Vélez. Convergentemente, en su declaración, Deyanira Gómez Sarmiento, esposa del Monsalve, señaló que a su esposo, por diferentes medios, le solicitaron que se retractara de sus declaraciones y dijera que éstas habían obedecido a ofrecimientos de Iván Cepeda Castro. A esto se aúna el viaje que realizó Diego Cadena a Medellín, donde se contactó con Juan Guillermo Villegas y le solicitó que intermediara con la mamá de Monsalve para que confiaran en él y se dejara ayudar. Entonces, se refuerza aún más el nivel de reflejo transversal o de preocupación transversal a las actuaciones de presión frente a Monsalve. Dicha gestión e intermediación se constató gracias a que la madre de Monsalve le comentó a su hijo que fue contactada por estas personas, tal como quedó plasmado en los documentos allegados al proceso que muestran las referidas conversaciones por WhatsApp. Este hecho, además,
fue reconocido por Álvaro Uribe Vélez en diligencia de indagatoria llevada a cabo en la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre de 2019. Aún más diciente es la información obtenida gracias a las interceptaciones legalmente realizadas por la Corte Suprema de Justicia al abogado Diego Cadena. En esta se registran distintas conversaciones sostenidas directamente con Álvaro Uribe. Allí se muestra el constante interés, con urgencia, por la situación y las acciones de Álvaro Hernán Prada Atunduaga. En las conversaciones, el imputado y su interlocutor buscan, eso parece, exonerarse de todo tipo de vínculo con las acciones de Prada. Sin embargo, la Corte señala que, desde un análisis probatorio en conjunto, se puede inferir que, con probabilidad de verdad, Uribe sí fue quien le pidió a Prada y a Carlos López la retractación de Monsalve, y como se encuentra probado en el expediente, fue Uribe quien directamente encomendó a Prada dicha gestión a través de un miembro de su UTL DASA. Por tanto, se puede concluir que Prada no actúa motu proprio, ni tampoco por solidaridad. Esta versión también logra explicar satisfactoriamente el rol constatado durante el proceso de Carlos López, ser un emisario de Prada y Uribe. En este mismo sentido, en las interceptaciones se puede constatar que Uribe disponía qué se debía hacer, cuándo y cómo. En las conversaciones monitoreadas existe un constante seguimiento. Para ello, otorgaba autorizaciones sobre, por ejemplo, el conceder una entrevista periodística. Incluso, Uribe citaba a los concernidos intermediarios para coordinar u organizar las conductas que se están investigando en este momento penalmente. La comunicación del 25 de mayo de 2018 con Cadena, pidiéndole que coordinara con Prada, es una muestra de lo anterior. En efecto, después de dicha orden, al día siguiente salió un comunicado señalando que los hoy investigados habían sido víctimas de un entramado criminal. Aquí vienen unas comillas. Ya queda visto que respecto a ese tema de seguridad, refiriéndose a Juan Guillermo Monsalve, Uribe Vélez no le interesó tanto como ahora lo afirma, de modo que no es justificante que por estar preocupado por ello, pasó por alto el tema del recurso de revisión que claramente autorizó, como tampoco es de recibo que se escude en que confió en el abogado, por cuanto por su bagaje intelectual y ser también un abogado, no podía escapar de su conocimiento, incluso por convicciones éticas, que es indebido que se realice cualquier clase de ofrecimientos a un testigo, menos cuando supuestamente libre y voluntariamente quiere retractarse de sus acusaciones a favor de quien ofrece. Es cita de la Corte Suprema de Justicia. Por lo anterior, podemos identificar la existencia de indicios de oportunidad inmóvil. El imputado Uribe Vélez, él y solo él, era el interesado en desmontar a como diera lugar los testimonios que lo perjudicaban. Además, emerge de las interceptaciones telefónicas que las conductas punibles no hubiesen podido llevarse a cabo sin su conocimiento y autorización. Otro punto importante a resaltar es el hecho de que la defensa del imputado y la fiscalía sostengan que fue Monsalve Pineda quien buscó a Uribe, toda vez que esta situación riñe con las reglas de la experiencia. En acápites anteriores hemos sostenido que la regla de experiencia es el elemento fundamental para hacer la relación lógica entre un signo
y una determinada hipótesis. Y también hemos destacado que se falta a la estructura de la inferencia lógica en materia probatoria cuando las reglas de experiencia no están bien fundamentadas, no están bien sustentadas, o son reglas de experiencia que contravienen las prácticas sociales y la experiencia social. Es más, no son plausibles, no son aceptables cuando inclusive no pasan siquiera el filtro del sentido común. Fue la Fiscalía General de la Nación, en su construcción de sus hipótesis, no tuvo una fundamentación plausible y seria de las reglas de experiencia en que estaba fundamentando su hipótesis. No resulta razonable que Monsalve se retracte de un dicho que ha sostenido por años y que con esa retractación pueda haberse perjudicado y al final de cuentas sumar más años a su ya larga condena. Según la Corte, también es un hecho probado que el procesado persistió en mantener la mendacidad de los dichos de los testigos sobornados por instrucción suya. Además, su conciencia de las conductas cometidas por sus intermediarios se refleja, por ejemplo, el hecho de que públicamente haya invocado el deleznable argumento de haber escuchado rumores o comentarios de complots en su contra. El imputado afirmó que carece de garantías para el ejercicio del derecho de defensa y convocó a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda de información sobre testigos falsos en su contra. Una coartada jugada por Uribe cuando tuvo conocimiento de que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas. De igual manera, señala la Corte, existe un indicio de mala justificación que surge de las verificaciones hechas para constar algunas afirmaciones suministradas por el mismo procesado en su indagatoria. Es decir, no se toma la indagatoria como un medio de prueba, sino como una fuente de prueba. Esto permite concluir que, si bien el imputado pretende mostrarse absolutamente ajeno a la comisión de las conductas, incurre en errores. Por ejemplo, al negar contra toda evidencia ciertas situaciones, como que no conocía la existencia del testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez, o atribuyendo el proceder sombrío de sus abogados a conceptos incongruentes e improbables como viáticos y ayudas humanitarias. Con base en todos los anteriores indicios, muchos de los cuales proveen un alto nivel de corroboración a la hipótesis planteada por la Sala de Instrucción, dicha corporación concluye frente al comportamiento del imputado lo siguiente: lo evidente, de acuerdo con el análisis probatorio efectuado, al cual basta remitirse, son sus instrucciones en punto a que hay que persistir, seguir en la batalla, echar para adelante, proceda con esa muy particular forma de obtener pruebas, lo que denota el manifiesto dolo en su actuar. Palabras de la Corte. En tal sentido, es menester advertir que se ha construido un tamiz probatorio por la Corte Suprema de Justicia que no ha sido desvirtuado en el transcurso procesal, que por lo demás, de manera ilegal y caprichosa, fue desconocido por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entre tanto, y posteriormente, hablaremos de los estándares de certeza que se exigen para la preclusión. Entro a continuación en la séptima parte de mi intervención. Doctor, ¿desea un receso de 5 minutos? Muchísimas gracias, sí, señora, muy conveniente.
En 5 Gracias. minutos retomamos, no suspendemos grabación, simplemente bloqueamos cámara y micrófono.